Hola, buenos días. Para mí es un verdadero gusto estar aquí con estos dos grandes seres humanos que conozco y autores del libro Animal Emocional y Racional. Está en primer lugar en las ventas en Psicología Experimental y pues para mí es un honor estar aquí con ustedes y poder entrevistarlos, poder hacerles unas preguntas acerca de este maravilloso libro que aborda aspectos desde la neurociencia y los aspectos sociológicos del comportamiento humano. Y bueno, y antes de dar inicio, me gustaría un poco saber exactamente qué significa ser un animal emocional y racional. Una explicación breve sobre la dualidad entre emoción y razón en el comportamiento humano. No sé quién de los dos pueda iniciar. Sí, muchas gracias por la pregunta. Animal emocional y racional es un libro que trata de explicarle a los lectores esta dualidad potencial que tenemos en el cerebro. No solamente los seres humanos, sino tratamos de explicar cómo nuestros mecanismos cerebrales han evolucionado desde hace 500 millones de años que aparecieron las primeras neuronas, cómo la evolución fue dándole forma a estos mecanismos cerebrales que nos hacen tomar decisiones. Y por un lado, pues los mecanismos más primitivos y que han funcionado por muchísimo tiempo son los mecanismos emocionales, que surgen principalmente a nivel subcortical, lo que llamamos la subcorteza. Pero al mismo tiempo tenemos otros mecanismos basados en la cognición que dependen más de la corteza y que son los que nos dan la capacidad de tomar decisiones racionales. Este libro, en cierta forma, aborda muchos temas de la vida cotidiana donde los decidimos a veces de manera emocional y a veces de manera racional. Y esta dualidad fantástica que todo ser humano tiene, pues nos hace reflexionar sobre la importancia de estos mecanismos que nos hicieron evolucionar y adaptarnos y sobrevivir, pero también de esta gran capacidad que la evolución nos brindó, que es tomar decisiones cognitivas y basadas en la proyección a largo plazo y no solamente en el momento. Gracias, Genaro, Daisy. Buenos días. Miren, la palabra animal en el título del libro puede brincar un poco como que, caramba, está hablando del ser humano, porque todavía a nivel coloquial animal, pues se refiere a lo que hasta ahorita se han considerado animales irracionales. Sin embargo, yo creo que el título es apropiado cuando entendemos que la palabra animal se refiere a un principio vital, a un ser vivo que tiene un ánima, es decir, un alma, un principio de vida, y que por lo tanto tiene todas esas características que comparte con el ser humano. La diferencia es que el ser humano, además de las emociones y la razón, que los animales la tienen en un nivel, yo diría, incipiente, primitivo, quizá todavía no sabemos qué tanto la pueden llegar a tener. El ser humano además tiene el rasgo moral en toda su vida, es decir, criterios de bien y de mal con los que debe actuar. Y ahí es donde entra la gran diferencia entre los animales y propiamente el ser humano. Pero el título va por ahí, entonces yo creo que es lo que abarca precisamente esa dualidad entre cerebro, razón y emociones o vida en sociedad, que es algo característico del ser humano, pero con un rasgo de conducta moral, es decir, criterios de bien o de mal. Eso es. Bien, y esto me lleva a una pregunta. ¿A quién está dirigido este libro? ¿Para quién? ¿Por qué escribieron este libro? Sí, muchas gracias. Este libro principalmente fue escrito para aquellas personas que desean conocer más sobre cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, cómo funciona el ser humano. Pero además nos permite compararnos de una manera bastante interesante con las otras especies con las que coexistimos actualmente o con las que nos han antecedido en todo este proceso de vida y de evolución. ¿Para quién está dirigido? Bueno, está dirigido para público en general, no especializado, pero incluso estamos seguros que el público especializado en neurociencias o en sociología pudiera disfrutarlo
porque normalmente tanto los sociólogos no se meten al aspecto de las neurociencias como los neurocientíficos no se meten al aspecto de la sociología. Y al ser un libro híbrido desde esa perspectiva, escrito por un neurobiólogo de la conducta y por un sociólogo, pues tratamos de que cada capítulo sea una narración, a veces que empezamos de una manera muy interesante en forma novelesca, con una explicación neurocientífica y con un aterrizaje sociológico, pues hace que cada capítulo tenga la posibilidad de ser disfrutado tanto por el público en general como por los especialistas que a lo mejor nos han hecho algunas preguntas que nosotros abordamos ahí. Retomando la pregunta que hacías, Daisy, en el sentido de por qué escribimos este libro, hay algo que es muy importante considerar y que muchas cosas cuando nacen, cuando surgen, uno nunca sabe cómo va a terminar. Es muy común creer esto, que de pronto el que va a ser genio y va a crear un emporio automovilístico, por ejemplo, que ya desde niño tenía esa idea, pues no, se va dando con toda una serie de situaciones, en filosofía se dice totalmente contingentes, y que pueden ser y que son, pero pudieron no haber sido, y viceversa. Y en este caso, en el caso de este libro, yo diría, corrígeme Genaro, yo creo que se empezó a gestar hace como 10 años, cuando platicábamos y salían temas, hasta que de alguna manera, no lo dijimos así, fue así como, bueno, ni tú ni yo, vamos a juntar todo esto. Y para mí el punto clave fue en una ocasión que asistí a una Semana Mundial del Cerebro, en una conferencia que dio el propio Genaro, y que cuando hablaba de las drogas yo preguntaba, oigan, ¿y esto cómo se aterriza en la vida real? Ahí, a ras de suelo, en donde la mamá está angustiada porque el hijo es adicto, o porque ya es violento, porque ya está delinquiendo, todo eso, ¿en qué momento se aterriza? Y yo decía, toda esta riqueza. Y no pretendemos que este libro lo esté haciendo. La propia síntesis del libro habla de que la idea es dejar preguntas, detonar inquietudes, y eso también permite el mismo hecho de ser un libro sumamente práctico, para cosas prácticas, porque no es un libro de texto escolar, no es un libro académico, no es un tratado a profundidad, es un libro de divulgación del conocimiento, en este caso de la ciencia, de 25 temas, yo diría, o como dice el doctor Manso en el prólogo, apasionantes, y que finalmente buscan dar ideas, luces de cómo una conducta que se genera en los procesos cerebrales puede tener una repercusión, y de hecho la tiene, en la vida social, pero que también todos tenemos el control. La cosa es tenerlo y decidirlo para que esas repercusiones no sean negativas. Entonces está dirigido a todo el público, yo diría, como dicen algunos juegos, no de los 0 a los 100 años, pero sí de los adolescentes a cualquier persona mayor de edad, de cualquier ámbito, profesionistas, amas de casa, estudiantes, que sin duda les va a dar muchas luces sobre lo que es una forma de llevar lo más adecuadamente posible la vida social que se genera en el cerebro, y con fines siempre, como lo decimos ahí, de fortalecer el tejido social que mucha falta nos hace. Esa es la idea. Muchas gracias, Rafa. Y fíjate que tocas un punto muy importante. Hablas acerca de todas estas personas que forman parte de la sociedad, ¿no? Adolescentes, madres de familia, trabajadores, todos ellos que forman todo este universo rico para poder leer este libro. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo puede este libro ayudar a las personas en la vida diaria? Es decir, ¿podrían darme algún ejemplo práctico sobre la toma de decisiones, las relaciones interpersonales o el manejo de las emociones, que es algo que en la actualidad se ha visto que hay mala gestión de las emociones, conlleva a diferentes enfermedades que están siendo discapacitantes para un gran porcentaje de la población? Sí, muchas gracias. Es útil desde muchas perspectivas. Todos los días tenemos que lidiar con circunstancias que a veces creemos que somos los únicos por las que estamos pasando, pero cuando alguien más nos cuenta que
qué es lo que está pasando en la vida de ellos mismos, de los autores o de alguien que conocen, o incluso de lo que han leído y nos pueden narrar, a veces es bastante útil entender por qué a veces las emociones nos hacen sentir como nos sienten, o a veces incluso para qué sirven tener las emociones que experimentamos. Te pongo un ejemplo. Mira, este libro abarca 25 capítulos. El primero, quizá con el que hablamos un poco de evolución y aterrizamos al lector en esta narrativa de lo que se va a tratar, se llama Siento, luego existo y después pienso, donde trata de explicarle al lector de dónde viene el cerebro que cada uno de nosotros tenemos en la cabeza y de dónde surgen nuestros pensamientos complejos de un humano moderno que tiene broncas del trabajo, estrés, ansiedad, depresión, etc. Entender de dónde viene es el primer paso para entender de dónde viene nuestra mente. Pero te pongo otros ejemplos. Otro capítulo se llama El deseo, como el inicio de todo, donde explicamos de dónde surgen los mecanismos que nos hacen desear. Otro que se llama De ratones, humanos y sus amores, la maternidad responsable, que reside dentro del cerebro, y hacemos la pregunta, ¿y la paternidad? Bueno, y en el capítulo explicamos un poco sobre el juego de los niños, ¿no? ¿Dejarías jugar a los niños? Y Rafa, por ejemplo, hace una profundización en cómo los niños que juegan se convierten en adultos equilibrados y la importancia de entender que conductas naturales como esas son parte de la salud mental de un individuo que está en un proceso de maduración. Hablamos del cerebro adolescente, hablamos de ritmos biológicos y la importancia de dormir, de mantener una salud mental y cerebral. Desde el punto de vista biológico, hablamos de la importancia de mantener sano tus pensamientos y de mantener sano tu círculo social. Hablamos, por supuesto, de alimentación, de hambre, de dietas, de lo que implica los pensamientos, a veces pararse frente al espejo y no gustarte quién es esa persona que está ahí, todo lo que a veces las personas hacemos con tal de cambiar nuestra figura, pero a veces no nos detenemos a pensar en que mucho del secreto está en cambiar hábitos paulatinamente y de manera pequeñita, paso a paso. Hablamos de la ansiedad, de la depresión, de la monogamia, de la moralidad o la inmoralidad. Hablamos incluso de algunos personajes caricaturescos, héroes mexicanos como Calimán, y de algunas enseñanzas que dejan. Hablamos del estrés, del ayuno, de cómo a veces limitarnos en algunas recompensas y postergar la recompensa tiene efectos no solo a nivel de nuestra salud cerebral, sino también en afianzar la manera como disfrutamos y valoramos las cosas. Hablamos de la empatía, hablamos de la memoria, hablamos de la conciencia. Incluso hacemos un capítulo de lo que significa el jazz en la aplicación de la vida diaria, porque en el jazz encontramos la improvisación y a veces la vida se trata de improvisar. Entonces, en todo eso tratamos de abarcar temas que al lector pudieran ser de mucho interés para aplicarlos en la vida. Totalmente. Este libro, yo casi me atrevería a decir que es como un manual, lo digo con toda modestia, en el sentido de que, como tú dices, da respuestas sobre problemas cotidianos. Y uno de los valores que es importante rescatar en el terreno de la sociología como ciencia humana es precisamente el valor de la vida cotidiana, de la vida diaria. Durante mucho tiempo se planteó el estudio de grandes estructuras, de grandes grupos sociales, pero se olvidó de lo que es la vida diaria cotidiana porque no se le veía como importante. Y yo recupero mucho el valor de una pensadora, Agnes Heller, que lleva a cabo un estudio muy importante, muy interesante sobre la vida cotidiana y cómo darle un sentido a esa vida cotidiana, que de pronto pues como que resulta que ¿y ahora qué hago viviendo todos los días, trabajando de mañana desde la madrugada hasta en la noche, etcétera? Y cómo darle un sentido a eso. Entonces creo que todos los capítulos terminan aterrizando con alguna idea o alguna luz, en donde lo digo de una vez, espero no spoilear a nadie, pero es una constante la decisión que tenemos de lo que queramos hacer, y una constante también es que a las cosas que hagamos les demos un valor o un significado, como lo decimos por ahí también en uno de los últimos capítulos.
Entonces es importante eso porque eso nos cambia la perspectiva de la vida y las personas que lo lean yo creo que pueden comenzar a ver un poquito con más claridad cómo llevar a cabo de mejor manera y con un mejor significado esa vida diaria con esos temas que abordamos. Muchas gracias, Rafa. Bueno, yo conozco parte de la estructura del libro. Sé que tiene un enfoque multidisciplinario y eso lo hace extremadamente deliciosa la lectura. Pero en voz de ustedes me gustaría saber qué hace diferente a Animal Emocional y Racional de otros libros acerca del cerebro y la sociedad. Genaro. Esencialmente es esta hibridación que logramos escribir Rafa y yo. Por un lado la neurociencia y por otro lado la sociología. Estas dos áreas que normalmente no se tocan, no se discuten, de hecho pertenecen a áreas de estudio diferentes, una más de ciencias duras y otra más de humanidades, pero cuando las conjugamos en estas lecturas nos damos cuenta de que existen muchas verdades que se mantienen de manera constante en ambos lados, tanto desde el punto de vista neurocientífico cuando las tratas de explicar, como desde el punto de vista sociológico y humanista cuando las explicas. Esta reflexión dual entre neurociencia y humanidades creo que es lo más rico que este libro le puede ofrecer a los lectores, porque sin duda ofrece un panorama más general. No es exclusivamente neurocientífico, de hecho es un libro que no es de neurociencias, pero hablamos de neurociencias. Es un libro que no es de sociología, pero hablamos de sociología. Y esta combinación es lo que le hace en realidad bastante atractivo y bastante interesante para el público de todas las áreas. Y fíjate, Daisy, que también es un libro diferente a los demás libros. Primero por lo que dice Genaro, todo lo que dice Genaro es así, precisamente es un libro que mezcla, que combina, que entrelaza, que amalgama estos dos mundos en apariencia distantes. Pero también es un libro con un lenguaje sumamente sencillo, por eso también tiene un público o un destinatario que es muy amplio, es sumamente amplio. Es difícil que alguien lo lea y diga, no le entiendo. Es inevitable, tanto en la parte neurobiológica como en la parte sociológica y filosófica, usar algunos términos que no son cotidianos. Yo incluso en algún momento dije, pues hubiera sido bueno quizá agregar un glosario, pero el hecho es que ahí están, pero son términos que se pueden buscar fácilmente, pero que era necesario incluirlos porque finalmente son términos pertinentes. Pero la gran parte del libro es un lenguaje sumamente coloquial, muy cotidiano. Genaro tiene más habilidad para comenzar, parece que va a comenzar a narrar una novela, una historia, ¿no? Y ya después entra a lo que es propiamente el tema. Entonces yo creo que eso lo hace diferente porque es efectivamente un libro sencillo de leer, un libro fácil de entender y un libro que también facilita la aplicación de los conocimientos o de las propuestas o de los análisis que ahí presentamos. Entonces yo creo que eso lo hace un libro diferente. Vaya, y sí que lo hace diferente. Bueno, ¿y dónde podemos conseguir el libro y cómo podemos seguir aprendiendo más acerca de estos temas? Sí, bueno, el libro ya está disponible en Amazon, en la tienda virtual. Por aquí les vamos a dejar algunos links o algún código QR para que lo puedan escanear. Pero sin duda es la manera más fácil, está en 3 versiones, en la versión Kindle, en la versión pasta blanda y pasta dura. Es un libro que quedó muy bonito, tiene un diseño de portada fantástico de una diseñadora profesional. La verdad es que nos gustó mucho la formación, la maquetación que esta compañía Barker Books le dio y el lanzamiento internacional fue fantástico. Es un libro de alta calidad en todos los sentidos. Y bueno, los invitamos a que lo adquieran, que lo lean y sobre todo que nos platiquen en las redes sociales. Tenemos una página de Facebook que se llama Animal Emocional y Racional, donde nos agradaría muchísimo escuchar los comentarios de todos ustedes para saber qué opinan y qué más pueden compartir de esas lecturas.
a los otros lectores potenciales que aún no se animan a adquirirlo? Pues es eso lo que dijo Genaro. En Amazon, vía electrónica, todavía no se adquiere en físico, pero en realidad es mucho más facilidad adquirirlo de esta manera. El libro llega en muy poco tiempo. Y ahora que esté ya la versión en inglés, pues sí, yo creo que el espectro de penetración va a ser mucho más amplio, por supuesto. Y bueno, ahí está disponible para quienes estén interesados. Bueno, pues ojalá, Genaro, nos puedas dejar aquí el link para la compra de tu libro, de su libro. Y pues también nuevamente reiterarles mis felicitaciones a ambos autores, porque su libro está en primer lugar en el área de ventas en Amazon en psicología experimental. Y recién no tiene ni una semana que salió el libro y bueno, ya ocupan los primeros lugares de venta y pues muchísimo éxito. Yo creo que este libro va para más y como dicen, ahorita que salga la versión en inglés, pues abarcará otro tipo de público, ¿no? Entonces, muchas felicidades. Gracias, muy amable. Está en primer lugar también en el rubro de individuo y sociedad. Entonces, ahí se ha mantenido en los primeros lugares y bueno, pues ahí va, coloquialmente dicho, ahí va jalando. Y también muchas gracias a ustedes y bueno, no dejen de suscribirse a Neurociencia para Vivir Mejor. Ahí encontrarán algunas cápsulas vinculadas a los diversos temas que abordan en este libro, que tiene un tipo de lectura riquísima. Se disfruta mucho leer desde la primera página. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes y todo el éxito posible.